Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos al Señor en esta noche de tener con nosotros a nuestro hermano William Soto Santiago, que nos está trayendo este mensaje de llamamiento para salvación de las almas. Esto es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo a través de todo el tiempo, enviando estos mensajeros con el Espíritu Santo para llamar a las ovejas al redil del Señor. Y pedimos a Dios que lo use grandemente y que esta palabra que Dios ponga en él sea de fuerza y ayuda para todos nosotros y sea de salvación para muchas almas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Reciban saludos también de mi esposa Erika. Ya ella llegó a San Pablo y mañana en la noche estará en la actividad de la noche. O sea, es una actividad donde presentará el CD que grabó. Ustedes le llaman el lanzamiento del CD. No sé si ya le habían hecho saber que mañana sábado en la noche Erika estará en esa actividad. Pero no sé, el reverendo Osvaldo es el que después le puede decir cómo va a ser esa actividad. Vamos a pedirle pase por aquí. No sé si tiene que ser con invitaciones o es abierta al público en general. Para todo el que quiera ir. Vamos a pedirle que él les diga. Boa noite a todos, que Deus siga abençoando. Essa atividade nós vamos ter ali no ginásio do Ibirapuera, na rua Abílio Soares, 1300, no ginásio Mauro Pinheiro, no conjunto do Ibirapuera, às 6 horas da tarde, onde nós vamos ter o lançamento do CD da irmã Érica, também com uma sessão de autógrafos e também teremos um coquetel nessa apresentação. E é aberto a todo o público. Todos que queiram estar conosco nesse lançamento será bem-vindo e estaremos esperando a todo mundo. Para a entrada vão cobrar algo? Sim. A entrada para essa sessão do lançamento do CD é a compra do CD que dá direito à entrada ao lugar.
ao ginásio. E também poderá ser feita essa entrada, esse ingresso, com o pagamento de R$5, entrando, pagando um ingresso de R$5, então terá direito a participar desse evento. Ou a compra do CD, ou o pagamento de R$5. E é no ginásio de Ibirapuera. O sea, el CD lo compran a la entrada y le da derecho a entrar. Com a compra do CD, isso te dá direito à entrada ao lugar. Então, a pessoa que compra um CD recebe junto um ingresso para entrar no salão, no ginásio, onde vai ter lugar a esse lançamento do CD. ¿Hay algún refrigerio o algo ahí? Vamos ter um coquetel, um refrigerante, um salgadinho e também vamos estar repartindo um pedaço de bolo, vamos estar cortando um bolo ali no lugar. Vai ser uma grande festa, realmente uma grande ¿Hay festa. algunos libros que se van a repartir hignarios y todo eso? E vamos estar distribuindo literatura completamente gratuitamente e também um inário com todas as músicas da Irmã Érica. É bom que se saiba, a Irmã Érica, ela é mexicana e gravou esse CD em português e gravou o mesmo CD em espanhol. Então todas as músicas estão em português e estão em espanhol. E é uma coisa tremenda, porque nós não encontramos no mundo nenhuma pessoa, nenhum cantor que tenha cantado em espanhol tão bem quanto cantando em português. Porém, vocês vão ver amanhã como Dona Érica, como Irmã Érica canta perfeitamente em português e perfeitamente em espanhol. É realmente uma coisa muito especial. E vai estar sendo distribuído, então, a literatura e esse inário em português para todo mundo que estiver ali presente. ¿Y cuál es el valor de ese CD? A compra do CD é um CD duplo, portanto tem um CD em português e tem um CD em espanhol. Está saindo por R$45. Junto com o CD vem todo o inário completo, em espanhol e em português. E La música que está grabada también para que E também tem as pistas, tem o playback para quem quiser cantar. Então, dentro dos dois CDs, tem em português, tem em espanhol e todo o playback, para quem quiser depois estar cantando, ou em espanhol ou em português, porque existem as letras tanto em espanhol quanto em português. Es un trabajo que ha sido donado para la obra misionera en todo el mundo. Esse trabalho que a Irmã Érica fez, foi feito aqui no Brasil, completamente gravado a parte de português no Brasil e a parte de espanhol, algumas músicas gravadas no Brasil e outras em Porto Rico. E todo o resultado, toda a venda desse CD é destinada para a obra missionária, tanto da América Latina quanto da África e de todo o mundo. E está na mão do reverendo Miguel Bermudes Marim, que tem feito todo esse trabalho por toda a parte do mundo. Então é um trabalho para a obra missionária. Todo o dinheiro destinado da compra desse CD e também dos ingressos que nós vamos estar cobrando. Na verdade, esse ingresso não é para pagar coquetel, não é para pagar cantor. É para a obra missionária, toda a renda desse CD. ya mandaron el primer Ya misionero. mandé el primer misionero al África con Parte de- mano. dinero del- E nos informa o irmão Miguel, o irmão William, que o primeiro missionário já foi enviado à África como parte desse trabalho. Esse CD está sendo lançado em toda a América Latina conjuntamente. Então, desde os Estados Unidos até o Brasil, até a Argentina, todo mundo está recebendo esse mesmo CD, que está sendo distribuído em toda a América Latina. Ya estamos grabando otro para ese propósito. E por esse propósito também já estão sendo gravados mais 2 outros CDs. E também vem aí os videoclipes de todas essas músicas em DVD. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Mais à frente nós vamos ter todos esses DVDs. Muito obrigado, irmão William. Gracias. Me estaba diciendo Erika que la hermana de ella la llamó desde México y ya pues allá el CD salió y en México
están cantando en portugués. Y me han dicho algunas personas acá en Brasil que acá muchos están cantando en español. Eso es un intercambio cultural que está produciendo ese CD. Y esperamos que traiga muchas bendiciones para toda persona que lo escuche. Que le traiga bendición, gozo y paz a su alma con el mensaje y la música contenida. Y traiga grande bendición para la obra misionera. Y así Miguel tenga más facilidades en toda la labor misionera que él está haciendo. Él ayuda a misioneros también. Y a la obra misionera en todos los países. Por lo tanto, todo lo que se va a recibir de ese CD será usado en la obra misionera. Erika no recibirá ni un centavo de ese CD. Más bien ella ha contribuido económicamente para la grabación de ese CD. Y también con tiempo que ha invertido en esa labor para ese CD. Le tomó como alrededor de 2 meses estar acá en Brasil. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? El año pasado. Y ya para el otro que está grabando, alrededor de 2 meses también he estado acá. También está grabando, o estaba grabando, un CD para niños también. No sé si lo terminó, no sé si le dio tiempo, no le dio tiempo a terminarlo, pero lo va a grabar para los niños también. Bueno, mañana domingo la veremos, porque también yo llevo tiempo que no la veo, así es que la veré mañana, Dios mediante. Me dijeron que estaba cerca de aquí, porque llegó esta tarde, y si llega a tiempo aquí, pues de seguro la vamos a ver también. Pero veremos a ver si llega por aquí. Aunque yo le había dicho que mejor siguiera directo al lugar donde se va a quedar, porque es retiradito del aeropuerto hasta acá. Pero si llega, la vamos a saludar. Bueno, vamos a leer la Escritura en San Lucas capítulo 19, verso 1 al 10, donde dice Jesús: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle,
porque había de pasar por allí. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. E, apressando-se, desceu e recebeu regozijado. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de homem pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Senhor, eis, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Jesús le dijo: Disse-lhe Jesus: Hoy ha venido la salvación a esta casa, Hoje veio a salvação a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, pois também este é filho de Abraão. porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra y nos permita entenderla. e permita-nos entender. Nuestro tema es Nosso tema é buscando a los que se habían perdido. aos que se haviam perdido. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar e perguntar. Buscando a los que se habían perdido. Buscando aos que se haviam perdido. Bajo este tema Sobre esse tema, podemos comprender mejor podemos compreender melhor la misión a missão de Jesucristo de Jesus en su primera venida. na sua primeira vinda. La misión A missão que le encomendó el Padre a Cristo que o Pai encomendou a Cristo en su primera venida na sua primeira vinda fue buscar foi buscar y salvar e salvar lo que se había perdido. o que se havia perdido. En San Juan, capítulo 10, No capítulo 10, el mismo Cristo dice de la siguiente manera: verso 9, él dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Y luego en el capítulo 10 mismo, verso 14 en adelante dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. La misión de Cristo era poner su vida en sacrificio por las ovejas del Padre que le fueron encomendadas a Cristo
para buscarlas y salvarlas. Sigue diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea que son ovejas que estarían entre los gentiles. Aquellas también debo traer. Son ovejas que el Padre le dio para buscarlas, salvarlas y así darles vida eterna y colocarlas en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oirán la voz de Cristo en el tiempo en que ellas vivirán y en el territorio donde ellas estarán viviendo. La voz de Cristo es la predicación del Evangelio de Cristo. Y la voz de Cristo estuvo en los apóstoles, estuvo en los mensajeros de las 7 edades de la iglesia, y en el día postrero la promesa es en San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Los escogidos de Dios desde tiempo final son llamados y juntados por la voz de Cristo, por medio del Espíritu Santo, llamando y juntando a sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino en el día postrero. Y juntamente con el mensaje del Evangelio del Reino estará también el mensaje del Evangelio de la Gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo. Y eso es la lluvia temprana y la lluvia tardía cayendo sobre los escogidos de Dios, sobre el trigo de Dios, sobre los hijos e hijas de Dios, que son los que forman la iglesia del Señor Jesucristo, forman el redil del Señor, donde son colocados todos esos hijos e hijas de Dios, los cuales escuchan la voz de Cristo, el buen pastor. Sigue diciendo Cristo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo sabía que tenía que morir para salvar todas las ovejas del Padre. Y también sabía que iba a resucitar. Aquí Él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Sigue diciendo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Voluntariamente, Él ofreció su vida para salvar las ovejas del Padre. ¿Para salvar a quién? A mí. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Porque esa fue la misión con la cual Él vino a la tierra en su primera venida. Sigue diciendo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él vino con una misión del Padre, una misión que el Padre le encomendó. Recibió el mandamiento de Dios para poner su vida y luego tomarla nuevamente, resucitar. En el mismo capítulo 10 de San Juan
verso 27 en adelante dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Toda persona que escucha la voz de Cristo, la predicación del Evangelio de Cristo, y recibe a Cristo como su Salvador, es porque es una oveja del Señor, una oveja que el Padre le dio para que la busque y le dé vida eterna. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sigan a Cristo. Son colocadas en el redil del Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y vienen a ser los miembros de la iglesia de Jesucristo, los miembros del redil del Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el buen pastor, y nosotros ovejas de su redil. Somos tipificados en ovejas y Él en el buen pastor. Y yo les doy vida eterna. Es vida eterna lo que Cristo da a las ovejas que el Padre dio para que las busque y las salve y les dé así salvación y vida eterna. Esa es la misión de Cristo, dada por el Padre para venir a la tierra y llevar a cabo esa labor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, las ovejas de Cristo no se pueden perder. Él vino a buscarlas y a salvarlas, a darles vida eterna, para que vivan eternamente en el reino de Dios, con Jesucristo como Rey y buen pastor de esas ovejas. En el capítulo 11 de San Juan, dice, del verso 49 en adelante, cuando Caifás y un grupo de líderes religiosos, o sea, los sacerdotes principales, los fariseos, se reunieron en el concilio para decidir qué iban a hacer con Jesús. Capítulo 11, versos 47 en adelante de San Juan dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y el propósito de Dios es que todos crean en Jesucristo. Pero esos sacerdotes y esos fariseos
y el concilio del Sanedrín no querían que la gente creyeran en Jesucristo, el Mesías, el Rey de Israel. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, que por conveniencias personales no querían que la gente creyera en Jesús. Amaban más lo terrenal que lo celestial. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y aquí está recomendando que maten a Jesús, que muera Jesús, que muera Jesús, y no que los romanos vayan a destruir la nación. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Jesucristo murió por la nación hebrea, pero no solamente por la nación hebrea, sino por todos los hijos e hijas de Dios que estaban dispersos en diferentes pueblos, naciones y lenguas y tiempos, porque estarían dispersos en diferentes tiempos. En tal siglo, una cantidad; en otro siglo, otra cantidad; en otro siglo, otra cantidad; y en este tiempo, ¿quiénes? Nosotros. Ahora podemos ver la misión divina con la cual vino Jesucristo a la tierra. Por eso fue que en una ocasión en que Jesús venía para Jerusalén y dijo: van a tomar preso al Hijo del Hombre y lo van a condenar y lo van a matar. Pedro dijo: tal cosa no te vaya a suceder a ti. En palabras más claras, si tú sabes lo que te van a hacer, no vayamos para allá. Pero Jesús sabía que había llegado el tiempo para morir por el pueblo hebreo, por la nación hebrea y por todos los hijos e hijas de Dios que estaban dispersos en el mundo entero en diferentes tiempos. Él sabía lo que tenía que ser. Él sabía que tenía que poner su vida en expiación por el pecado del ser humano, lo cual había estado tipificado en el macho cabrillo de la expiación, que era sacrificado el día 10 del mes séptimo de cada año. Y ahora en Jesucristo tenía que cumplirse aquel sacrificio que era tipo y figura del sacrificio que el Mesías tenía que efectuar. Por lo tanto, Jesucristo sabía
el misterio del sacrificio por el pecado, que quitaría el pecado del pueblo hebreo y de todo ser humano, que lo recibiría como su Salvador, que escucharía su voz. Él vino para quitar el pecado del mundo. Por eso en San Juan, capítulo 3, dice algo aquí muy importante. Recuerden que la primera venida de Cristo tenía una misión divina. Y Cristo fue enviado por amor. Dios, en su amor divino, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y cumplir la misión de buscar y salvar lo que se había perdido, los hijos e hijas de Dios. Por eso dice en San Juan, capítulo 3, verso 16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que nosotros no dejemos de existir, porque somos almas vivientes, que vivimos en un mundo de mortales, con cuerpos mortales, cuerpos corruptibles, cuerpos que dejan de existir. Pero en medio de este mundo mortal vino Jesucristo, el Hijo de Dios, para buscar y salvar lo que se había perdido, para que así todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pueda vivir eternamente con Jesucristo en tu reino, con un cuerpo físico eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, y un cuerpo angelical como el cuerpo angelical de Jesucristo, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Ahora podemos ver el propósito, la misión de Cristo en la tierra en su primera venida. Él vino consciente de que iba a morir, de que era necesario que Él muriera en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvar a todos los hijos e hijas de Dios, los cuales se habían perdido. Estaban perdidos y por consiguiente aparecen cada uno en su tiempo correspondiente, perdidos en este mundo, en medio de una raza mortal, en medio de una raza que está muerta. Ahora, ¿cómo se puede entender que la raza humana esté muerta? Sencillo, la raza humana está viva, pero está muerta. Está viva en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Por lo tanto, está viva a una vida temporal, pero no está viva a la vida eterna. Por consiguiente, todo ser humano necesita a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que produzca en la persona una resurrección a la vida eterna, que es la vida que todo ser humano necesita. Porque esta vida terrenal es pasajera,
Cristo dijo en San Mateo, capítulo 16, versos 26 en adelante: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Recuerden que el alma es lo que en realidad es la persona. El cuerpo físico es una casa temporal donde vive la persona, la cual es alma viviente. El espíritu de la persona es también otro cuerpo, pero de otra dimensión. Pero el alma, eso es lo que es en realidad la persona, alma viviente. Por eso Cristo dice: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, que Jesucristo va a juzgar al ser humano, aunque haya muerto, van a ser resucitados para ser juzgados en el juicio final. Cristo también dijo en ese mismo pasaje: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que el ser humano pueda darle a Dios por la salvación de su alma. La salvación del alma de todo ser humano es a través de una sola persona, de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual vino para buscar y salvar lo que se había perdido. No busque la salvación y vida eterna en otra forma o en otra persona. Solamente búsquela a través de Jesucristo y la encontrará. Yo he encontrado la salvación y vida eterna en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, las ovejas del Padre Celestial. Jesucristo fue enviado por amor de Dios. Fue Dios en su amor divino que envió a su Hijo para que sí buscara y salvara lo que se había perdido. Todas las ovejas del Padre Celestial, todos los hijos e hijas de Dios. La primera venida de Cristo fue la expresión máxima del amor de Dios hacia el ser humano. Y su muerte en la cruz del Calvario fue la expresión máxima de Cristo hacia nosotros. Fue la expresión del amor de Cristo hacia nosotros. Vean, en Romanos capítulo 5 nos habla de esto. Capítulo 5 de Romanos, verso 8 en adelante dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la expresión máxima del amor de Dios hacia todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Seremos salvos
del infierno y de la muerte. Seremos salvos de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Cristo dijo también, luego continuaremos con este pasaje, en el capítulo 5 de San Juan, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de la muerte a la vida eterna. Porque el ser humano, cuando pecó, murió. Dios le dijo al ser humano, a Adán, que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal. Porque el día que él comiera, ese día moriría. Encontramos que Adán y Eva, en el capítulo 3 de Génesis, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios había dicho, el día que él comas, morirás. Pero Adán luego continuó viviendo. Adán vivió 930 años. ¿Sería que no se cumplió lo que Dios dijo? Sí, se cumplió. Ese día, Adán y Eva murieron a la vida eterna y solamente les quedó vida temporal, que se le acabó a Adán a los 930 años. El día que pecaron, ese día vinieron a ser mortales, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos capítulo 6, verso 23. El ser humano perdió la bendición de Dios. Fue destituido de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y por consiguiente, destituidos de la vida eterna. Y ahora, para regresar a la vida eterna y regresar al reino de Dios, hay una sola forma. Por medio de un hombre, el ser humano, la raza humana, la descendencia de Adán y Eva, perdieron la vida eterna. Y por medio de otro hombre, el ser humano recibe la vida eterna. Por medio del primer Adán, el ser humano, la raza humana, perdió la vida eterna. Y por medio del segundo Adán, que es Jesucristo, el ser humano recupera la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. Y ahora continuamos con Romanos capítulo 5, el verso 10 y el 11, donde dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Toda persona que no está reconciliada con Dios se encuentra como un enemigo de Dios. Se encuentra fuera del pacto de Dios y por consiguiente está fuera de la bendición de Dios. Dios no está tratando con esa persona ni esa persona con Dios, porque está fuera del pacto eterno y la persona está fuera de la sangre del pacto eterno, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y por consiguiente, cuando Dios mira a la persona, lo ve con todos los pecados que la persona ha cometido, porque no ha sido limpiado con la sangre de Cristo, porque la persona no ha recibido a Cristo como Salvador. Pero la persona que ha recibido a Cristo como Salvador ha sido rociado con la sangre de Jesucristo y ha sido limpiado de todo pecado y se encuentra dentro del pacto eterno y se encuentra como un miembro del reino de Jesucristo, formando parte de la iglesia de Jesucristo, siendo un miembro de la iglesia de Jesucristo, siendo una oveja del rebaño y del redil del buen pastor, que es Jesucristo. Sigue diciendo San Pablo en el verso 11 de este mismo capítulo 5 de Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación del ser humano con Dios es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, lo cual fue tipificado en el Antiguo Testamento, en el sacrificio del macho cabrío, de la expiación, el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación. Leamos en Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante, donde dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Ese día de la expiación se sacrificaba el macho cabrío por Jehová, y el sumo sacerdote le tocaba hacer ese sacrificio y luego tomaba la sangre de ese macho cabrío de la expiación en una vasija y entraba con ella al lugar santísimo y con su dedo esparcía sobre el propiciatorio 7 veces. El propiciatorio que tenía los 2 querubines de oro, uno a cada lado, el propiciatorio que era la tapa del arca del pacto. El propiciatorio era de oro puro, y en medio de los 2 querubines de oro estaba la presencia de Dios en la luz de la Shekinah, en esa misma luz que le apareció el ángel de Jehová a Moisés en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote esparcía con su dedo 7 veces
con la sangre del macho cabrío de la expiación. Y mientras el sumo sacerdote hacía eso, el pueblo estaba afuera, afligido por haber pecado contra Dios, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Cuando el sumo sacerdote terminaba sus labores, los que se habían arrepentido y se habían afligido por haber pecado contra Dios, quedaban perdonados y quedaban reconciliados con Dios. Los que no se habían afligido y no habían pedido perdón a Dios, no quedaban perdonados y no quedaban reconciliados con Dios. Y Dios dijo: toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Esa persona moría. El juicio de Dios venía sobre esa persona por causa de los pecados de la persona, porque la paga del pecado es muerte. Pero los que habían afligido sus almas y habían pedido perdón a Dios, quedaban perdonados y cubiertos con la sangre de la expiación. Y Dios miraba esas personas y no veía pecados en la persona, porque estaban cubiertos con la sangre de la expiación. Dios miraba la sangre y no veía pecados. Y por consiguiente, tenían el derecho y el privilegio de vivir un año más. Cada año tenía que efectuarse ese sacrificio, porque los animales no tienen alma y por consiguiente no son perfectos, y la sangre de los animales no es perfecta. La vida del animal no puede venir al creyente, porque los animales no tienen alma. Pero ahora, esos sacrificios eran solamente el tipo y figura de un sacrificio perfecto que sería efectuado, el cual efectuaría el Mesías en su primera venida, el cual tendría la visión de venir a la tierra y buscar y salvar lo que se había perdido. Y la forma de salvar a todas las almas de Dios, todos los hijos e hijas de Dios que se habían perdido, era Jesucristo, el Hijo de Dios, viniendo a la tierra y muriendo en la cruz del Calvario. No había otra forma. Por esa causa, Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Vean, Cristo tipificado en el grano de trigo, en la semilla de trigo. Si no muere el grano de trigo, al ser sembrado en tierra, ¿qué sucede? No nace una planta de trigo. Si una persona se queda con un grano de trigo en un pote o en una caja o en una vitrina de cristal, lo puede ver todos los días y decir: tengo un grano de trigo. Pero si se queda así todo el tiempo viendo ese grano de trigo y diciendo: yo tengo un grano de trigo, esa persona es mezquina, se conforma con un grano de trigo. Esa persona no tiene conocimiento en lo mínimo de lo que es la agricultura. No sabe que en ese grano de trigo potencialmente hay una planta de trigo con muchos granos de trigo. Si esa persona ama mucho ese grano de trigo, tiene que recordar
que está amando potencialmente a la planta de trigo con todos los granos de trigo que hay en ese grano de trigo y en esa planta de trigo que está allí. Si amas mucho lo que hay en ese grano de trigo, lo correcto es sembrar el grano de trigo para que exprese su amor no solamente al grano de trigo, sino a todo lo que está en el grano de trigo. Exprese su amor a la planta de trigo y a todos los granos de trigo que nacerán en esa planta de trigo. Y el amor de Dios es tan grande que colocó en Cristo el grano de trigo a su iglesia, que es la planta de trigo, y a todos los miembros de la iglesia, que son los granos de trigo, que le nacerían a Cristo a través de la iglesia. Somos los granos de trigo de la planta de trigo de la iglesia de Jesucristo, los cuales hemos sido manifestados en la planta de trigo, la iglesia de Jesucristo, y ha sido la vida de Cristo, el grano de trigo, en la planta de trigo, quien nos ha traído a formar parte de la planta de trigo de su iglesia. Es lo mismo que Cristo el buen pastor con las ovejas que el Padre le dio, colocándolas en su redil, en el tipo y figura del grano de trigo con la planta de trigo. Cristo nos coloca en su iglesia, que es la planta de trigo, nos coloca como granos de trigo, hijos e hijas de Dios. Ahora hemos visto el misterio de la misión de Cristo viniendo a la tierra en su primera venida. Su misión fue buscar a todos los que se habían perdido, buscar y salvar a todos los hijos e hijas de Dios, a todas esas almas de Dios. Por eso Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Por lo tanto, la predicación del evangelio de Cristo ha estado dándose desde el día de Pentecostés en adelante, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda persona tiene la oportunidad de escuchar la predicación del evangelio de Jesucristo y conocer el misterio de la misión de Jesucristo en su primera venida, la cual fue buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino para buscarme y salvarme a mí. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Por lo tanto, desde el día de Pentecostés en adelante, o desde el día de la crucifixión de Cristo, comenzó en el cielo, en el templo celestial, el día de la expiación, en donde, por medio del sacrificio de Cristo, el ser humano que arrepentido de sus pecados recibe a Cristo como su Salvador. Cristo lo salva, Cristo perdona sus pecados y con su sangre lo limpia de todo pecado, pues Cristo está en el cielo como sumo sacerdote
del templo celestial, según el orden de Melquisedec. Ya no se necesitan sacrificios de animalitos en la tierra en medio del pueblo hebreo o en medio de alguna nación gentil. Ya el sacrificio por el pecado está en el cielo. La sangre de Jesucristo está en el cielo, en el templo celestial, en el lugar santísimo, sobre el trono del Padre, el trono de intercesión. Y Cristo, como sumo sacerdote, está haciendo intercesión. Por lo tanto, desde el día en que Cristo murió en la cruz del Calvario, comenzó en el cielo, en el templo celestial, el día de la expiación. Y toda persona que arrepentida de sus pecados, doliéndole en su alma, en su corazón, haber pecado contra Dios, le pide perdón a Cristo por sus pecados, lo recibe como su Salvador, Cristo lo perdona, Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado. La persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre del Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso bautizaban los apóstoles en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Y Cristo dijo que el Padre enviaría el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. El Padre lo enviará en mi nombre. Por lo tanto, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Y por consiguiente, para el cumplimiento de la orden de Cristo de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se bautiza la persona diciendo: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es bautizar a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Señor Jesucristo. Miren lo sencillo que es todo. Y ahora, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y le ha pedido perdón a Cristo por sus pecados, Cristo lo ha perdonado y con su sangre lo ha limpiado de todo pecado. Y así lo ha bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido del agua y del Espíritu. Y así ha entrado al reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, que es la iglesia de Jesucristo. Y por consiguiente, la persona tiene salvación y vida eterna, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido, para restaurarnos a la vida eterna, para poder vivir eternamente con Jesucristo, nuestro Salvador. Pero toda persona que no ha recibido a Cristo como Salvador se ha estado perdiendo la bendición de la salvación y vida eterna, y se ha estado perdiendo la oportunidad de ser perdonado y limpiado de todo pecado con la sangre de Cristo. Por lo tanto, la persona no tiene derecho a vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Pero la persona dice: pero yo quiero vivir eternamente con Jesucristo en su reino. ¿Qué debo hacer?
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dijo San Pablo al carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y Cristo te perdonará y con su sangre te limpiará de todo pecado y podrás ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde te identificarás con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y Cristo te bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrás el nuevo nacimiento. Nacerás en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Nacerás a la vida eterna. Por eso es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es del cielo. Se nace del cielo a la vida eterna. El que no nazca de nuevo, no nazca del agua y del Espíritu, no puede ver ni puede entrar al reino de Dios, al reino eterno de Dios, para vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Por lo tanto, toda persona necesita nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, dijo a Cristo a Nicodemo en el capítulo 3, verso 1 al 6 de San Juan. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo para poder obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios con la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento, nacer en el reino eterno de Cristo y a la vida eterna. La misión de Cristo en la tierra, en su primera venida, la hemos visto claramente en esta noche. Su misión fue buscar y salvar lo que se había perdido. Y Cristo, en Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés en adelante, está en medio de su iglesia y está en este planeta Tierra buscando a los que se habían perdido. Por lo tanto, en esta noche, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador puede recibirlo y yo oraré por usted. Puede levantar su mano y yo estaré orando por usted en esta noche para que Cristo le perdone, le reciba y pueda ser bautizado en agua en su nombre e identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección y pueda obtener el perdón de sus pecados y pueda obtener la salvación y vida eterna para lo cual Cristo vino a esta tierra. Su misión fue de salvación y vida eterna para todos los hijos e hijas de Dios que estaban perdidos. Pueden continuar levantando sus manos y pueden pasar a la frente y estar orando por ustedes en esta noche. Pueden pasar a la frente los que han levantado sus manos. Los niños de 10 años en adelante también pueden recibir a Cristo como Salvador. Pueden continuar pasando al frente los que desean que Cristo salve sus almas. Todos los que desean que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado para poder vivir eternamente en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Pueden continuar pasando al frente para recibir la salvación y vida eterna de parte de Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo es el único que puede salvar
vuestra alma. Él dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. También dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras delante de los hombres, yo me avergonzaré de él. No deseamos que Cristo se avergüence de nosotros. Deseamos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial y diga, este es un creyente en mí. Este me recibió como Salvador. Este me confesó públicamente. Dio testimonio de su fe en mí. Me recibió como Salvador. Yo lo he perdonado y con mi sangre le he limpiado de todo pecado. Ha sido bautizado en agua. En mi nombre, Padre, recíbele y bautízale con Espíritu Santo y fuego. Y el Padre Celestial bautizará con Espíritu Santo y fuego a la persona. Y la persona obtendrá el nuevo nacimiento. Nacer en el reino de Dios. Entrará al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. Todos queremos vivir eternamente. Y hay una sola forma. A través de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma para llegar a Dios y para llegar a la vida eterna. Solamente a través de una sola persona. Y esa persona se llama Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo ser humano que desea vivir eternamente en el reino de Dios necesita recibir a Jesucristo como su Salvador. Pueden continuar pasando para que queden incluidos en la oración que estaré haciendo por todos ustedes. Es un asunto de vida eterna. No es un asunto de sectarismo religioso. Es un asunto de vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. A todos los hijos de Dios. Por lo tanto, siendo un asunto de vida eterna, todos estamos interesados en la vida eterna. Por lo tanto, todos estamos interesados en Jesucristo, nuestro Salvador, para que Él perdone nuestros pecados y con su sangre nos limpie de todo pecado y nos bautice con Espíritu Santo y fuego y así produzca en nosotros el nuevo nacimiento. Nazcamos en el reino de Jesucristo y a la vida eterna. Es un asunto de vida eterna. Es un asunto en el cual usted y yo aseguramos nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Nadie más le puede asegurar a usted el futuro eterno. Solamente hay una persona y ese es nuestro amado Salvador Jesucristo. Asegure su futuro eterno con el único que lo puede asegurar usted, con Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el único que le asegura la vida eterna, porque la vida eterna está en Jesucristo y a través de Jesucristo es que la recibimos. Y esa oportunidad la tiene todo ser humano mientras vive en esta tierra
en el cuerpo de carne. Cuando termina sus días en el cuerpo de carne, se acabó la oportunidad. Si no lo había recibido, ya no hay más oportunidad de recibirlo. El que lo recibió, estando en esta tierra, al morir, va al paraíso. El que no lo recibió a Cristo como Salvador, al morir físicamente, va a la quinta dimensión. ¿Y qué es la quinta dimensión? El infierno. Y nadie quiere ir al infierno. Todos queremos ir al paraíso. Por lo tanto, todos necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Porque para eso fue que Él vino a la tierra en la misión que el Padre le dio para cumplir. Vino para morir en la cruz del Calvario y así salvar lo que se había perdido a los hijos e hijas de Dios. Todos queremos vivir eternamente y vamos a vivir eternamente con Jesucristo en su reino, con cuerpos eternos y jóvenes para toda la eternidad, cuerpos que no se van a enfermar, ni se van a poner viejos, ni se van a morir. Todos vamos a ser jovencitos, representando físicamente de 18 a 21 años de edad, que es la flor de la juventud. Así también veremos a Cristo en su cuerpo glorificado. Será un cuerpo joven el que veremos cuando veamos físicamente a Jesucristo, nuestro Salvador. El cuerpo glorificado no se pone viejo, ni se enferma, ni muere tampoco. Esa es la clase de cuerpo que Jesucristo tiene para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Todavía yo no tengo ese cuerpo. El que tengo es de carne y ustedes también. Pero Cristo ha prometido un cuerpo glorificado y eterno. Y lo vamos a recibir porque Jesucristo lo ha prometido para todos los creyentes en Él. Es algo exclusivo para todos los creyentes en Él. Y la exclusividad de ese cuerpo la tiene Jesucristo para dar esa clase de cuerpo a todos los creyentes en Él. Por lo tanto, todo ser humano necesita a Jesucristo para tener así la oportunidad de vivir eternamente con Cristo en su reino. La oportunidad está en Jesucristo. Es una única oportunidad que tiene el ser humano mientras vive en esta tierra. Por eso, antes de que nuestros días terminen en esta tierra, tenemos que haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Ninguna persona sabe cuándo va a morir. Por lo tanto, necesita recibir a Cristo lo más pronto posible. Y que de los niños ser presentados delante de Dios. Y así tenerlos asegurados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, para tenerlos con nosotros en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Todavía estamos dando unos minutos en lo que pasan todas las personas que necesitan recibir a Cristo como su Salvador para asegurar su futuro eterno en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Él dijo que sus ovejas escucharán su voz. Usted está aquí en esta noche
porque usted tiene su nombre escrito en el cielo. Y en esta noche, el Estado llamándolo a usted, si usted nunca antes lo había recibido. Ha sido el llamado de Cristo directamente a vuestra alma para que usted venga a los pies de Jesucristo. Él está trayéndolo para darle salvación y vida eterna. Ese es el propósito por el cual Cristo vino a la tierra, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él ha estado buscando y salvando lo que se había perdido, y en este tiempo está buscando y salvando los últimos escogidos de Dios. Estamos dando algunos minutos en lo que pasan todos los que necesitan pasar para asegurar su futuro en la vida eterna. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno en la vida eterna con Jesucristo en su reino eterno. Y así tener la paz de Cristo en nuestra alma, estando reconciliados con Dios dentro del nuevo pacto, que es el pacto de paz, donde tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Unos segundos y oraremos por todos los que ya han pasado. Siempre cuando llega el momento de recibir a Cristo como Salvador, algunas personas que desean recibir a Cristo y desean pasar, sienten algo como que los aguanta también, pero la persona tiene que decir: yo quiero vivir eternamente, yo quiero que Jesucristo salve mi alma, yo quiero asegurar mi futuro eterno con Jesucristo en tu reino, y levantarse del asiento y pasar al frente. Y así se terminó la lucha. Todos los que faltan por pasar pueden hacerlo en esa forma y obtendrán la victoria. Cristo los recibirá, los perdonará y con su sangre los limpiará de todo pecado. Pueden continuar pasando. Todavía están llegando más personas que desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Por eso estamos dando unos segundos de espera en lo que llegan para orar por ellos también. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar por los que han pasado. Todavía pueden pasar algunos más que han escuchado la voz de Cristo en sus almas. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y dile a Cristo: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Salvador. Te ruego, salves mi alma, perdona mis pecados y límpiame con tu sangre de todo pecado. Y Cristo lo hará, porque para eso fue que Él vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario. Esa fue su misión en su primera venida. Vamos ya a orar por todos los que han pasado. Si todavía falta alguno, puede pasar para que quede incluido
en esta oración. nesta oração. Inclinemos nuestros rostros y repitan conmigo esta oración los que han pasado al frente. Y si alguno ha quedado en el asiento, pero desea también ser incluido en esta oración, puede repetir esta oración también. Señor Jesucristo, vengo a ti, confesando públicamente que creo en ti. Creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Creio no teu sacrifício na cruz do Calvário. Creo que tú allí has muerto por mis pecados. Creio que tu lá morreste pelos meus pecados. Creo que tu sangre derramada en la cruz del Calvario Creio que teu sangue derramado na cruz do Calvário me limpió de todo pecado me limpou de todo pecado y se materializará en mí e se materializará em mim al yo recibirte como mi Salvador. ao te receber como meu Salvador. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, yo te recibo públicamente como mi Salvador. eu te recebo publicamente como meu Salvador. Confieso Confesso que creo en ti. que creio em ti. Tú eres mi Salvador, Tu és o meu Salvador, mi único Salvador. o meu único Salvador. Sálvame de mis pecados. Salva dos meus pecados. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconheço que sou pecador. Te ruego perdones mis pecados Te rogo que perdoe os meus pecados. y me limpies con tu sangre de todo pecado Que me limpe com teu sangue de todo pecado. y me bautices con Espíritu Santo y fuego Que me batizes com Espírito Santo y produzcas en mí el nuevo nacimiento. e produzas em mim o novo nascimento. Quiero nacer en tu reino, Eu quero nascer no teu reino, en tu reino eterno. no teu reino. Quiero vivir contigo eternamente. Quero viver eternamente contigo. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, encomiendo mi alma en tus manos. encomendo a minha alma em tuas mãos. Salva mi alma, Salva minha alma, dame vida eterna. me dá a vida eterna. Tú eres el dador de la vida eterna. Tu és doador da vida eterna. Dame vida eterna. Me dá a vida eterna. Te lo ruego, Señor, Te rogo, Senhor, en tu nombre, no teu nome, Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Y ahora repitan conmigo: E agora repitam comigo. la sangre del Señor Jesucristo Sangue do Senhor Jesus Cristo me limpió me limpou de todo pecado. de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo Sangue do Senhor Jesus Cristo me limpió de todo pecado. e de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpió me limpou de todo pecado. de todo pecado. Cristo Cristo les ha recibido, os recebeu. les ha perdonado vuestros pecados Perdoou os vossos pecados. y con su sangre Com seu sangue les ha limpiado os limpou de todo pecado. de todo pecado. Por cuanto ustedes E portanto vocês han creído en Jesucristo creram em Jesus Cristo y lo han recibido e o receberam de todo corazón. com todo o coração. Ahora ustedes me dirán: Agora vocês irão me dizer: ¿cuándo puedo ser bautizado en agua? quando posso ser En el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya yo he creído en Jesucristo, lo he recibido como mi Salvador. Pero todavía me falta cumplir el mandato de ser bautizado en agua, en su nombre. ¿Cuándo puedo ser bautizado?
Pregunto al ministro aquí si hay agua. Me dice el reverendo que hay agua. Hay un bautisterio aquí al lado y otro al otro lado. Hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales también, me dice el reverendo aquí. Por lo tanto, hay ropas bautismales para ustedes colocarse y que no se les mojen las ropas que tienen puestas ahora y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y así identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y luego de ser bautizados, se quitan las ropas bautismales que estarán mojadas y se colocarán las ropas que ustedes tienen, que están secas, y luego regresarán a sus hogares gozosos y agradecidos a Cristo por la salvación y vida eterna que les ha dado. Por lo tanto, dejaré el reverendo para que les indique hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y así colocarse las ropas bautismales. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema, buscando a los que se habían perdido. Ese ha sido nuestro tema, y Jesucristo es el que ha estado buscando a los que se habían perdido, a todas esas almas de Dios, a todos esos hijos de Dios, de los cuales nosotros somos parte. Muchas gracias por vuestra amable atención y que Jesucristo, el ángel del pacto, les bendiga y les guíe todos los días de vuestra vida. Y nos veremos nuevamente en otra ocasión, ya sea en estos cuerpos mortales o en el nuevo cuerpo eterno. Y luego también nos veremos en la cena de la boda del Cordero y también en el reino milenial de Cristo. Con Cristo estaremos reinando por el milenio y por toda la eternidad. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Con nosotros nuevamente el reverendo aquí presente. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. As preciosas damas podem se dirigir para esse local aqui na minha esquerda. As damas estejam conduzindo as outras irmãs até aquele vestiário, se trocando de roupa e já vindo para a pia batismal. Os varões, os homens, se dirigem